Juan Luis Bor, gracias por este ratito, bienvenido. No, gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Ayudan, calman o desconciertan un poco más las medidas de hoy? Yo diría que, digamos, había un espacio para que aparecieran algunas de estas medidas que lo que hacen es tratar de, digamos, postergar pagos. Postergar pagos de este segundo semestre. Nadie está pensando mucho más allá, si bien las medidas pueden incluir postergar pagos de los próximos años, pero esas medidas van a pasar básicamente por el Congreso, digamos, establecerse, entiendo yo, la mayoría de ellas. Y es bueno que sea así, pues es el Congreso que va a tener que decidirlo. Descomprimen el corto plazo, porque se dejan, digamos, se postergan pagos en pesos y en dólares. Y las dos cosas son importantes porque una cosa es que haya una salida de dólares a un ritmo de 50 millones o aún 100 millones por día, y otra cosa que esté a 300 millones o algún número que no sabemos cuál es finalmente. Porque en ese caso la cantidad de dólares disponibles está muy limitada. De modo tal que la decisión tiene un aspecto que uno podía decir que algo iba a pasar, y esto puede interpretarse por algunos como un anticipo de default. Eso hay que tenerlo en claro, porque para algunos el hecho de que no le pagan inmediatamente, sino que le pagan dentro de unos meses, y la tasa de interés que le van a pagar no es la tasa del mercado secundario, es una cuestión técnica, hace pensar que uno tiene una quita. En realidad no hay ninguna quita, no hay ninguna mención a eso, pero el hecho de que a uno le paguen una tasa de interés que ya es muy alta, tasas del 60% en pesos o cosas por el estilo, pero que no son las tasas del mercado secundario, que superan el 150%. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, hay una especie de quita por eso, pero digamos, más allá de eso, dan espacio para llegar a fin de año. No hay en este momento una notoria corrida sobre los depósitos, con lo cual, digamos, en la medida que eso se mantenga, digamos, es posible llegar a fin de año y hacer la transferencia, llevar adelante esta transición. Transición que tiene de aquí al 27 de octubre, es una primera fecha. Ahí uno debería pensar que el 28 de octubre, digamos, el que gane, suponiendo que gane en primera vuelta, tiene que tomar ciertas decisiones, definiciones, para tratar de que de allí al 10 de diciembre y más adelante haya cierta mayor tranquilidad en los mercados. Pero de aquí al 27 de octubre probablemente no había muchas alternativas a postergar algunos pagos, en la medida que venía creciendo la cantidad de dólares que se necesitaban día por día, ¿no? Esta es la situación. ¿El fondo pone la plata, entiende usted? El fondo tiene, por un lado, el compromiso de cumplir con lo que escribió, y lo que escribió es que, por un lado, digamos, este desembolso depende de las metas del segundo trimestre fiscales, que fueron y esas metas se cumplieron. Pero también depende de lo que usted está haciendo ahora, de lo que uno está haciendo. Hay alguna probabilidad que metas monetarias no se cumplan. Eso es razonable dado el lío que nos hemos metido a partir del 12 de agosto. Lío monetario, básicamente estoy hablando en ese sentido. Pero en principio hay otra cuestión que para los inversores y para los que miramos un poquitito el mercado es importante, y es que si el fondo decidiera no desembolsar, y no hay demasiados argumentos para no desembolsar, excepto que no está muy claro lo que se va a hacer más allá del 10 de diciembre, que eso no va a estar claro directamente, por lo menos por 2 meses. Si el fondo decidiera no desembolsar, estaría coordinando la decisión de los inversores de que, bueno, que no va a estar la plata, no hay suficientes fondos, y el próximo gobierno va a terminar en un default. Entonces, eso sería parecido al 2001. Si el fondo no pone la plata, el escenario de 2001 está a la vuelta de la esquina. El escenario de algún default menos amistoso, digamos, es decir, ya no una cuestión voluntaria donde se le pregunta a la gente, bueno, usted tiene un bono, a las instituciones tiene un bono, si lo va a reprogramar, si no se le dice, digamos, no se lo pago. Entonces, es un poco el miedo que hay en el mercado de que al no poner la plata, el fondo podría coordinar una corrida. El fondo dio cierto beneplácito, pero como contaba Nacho, con mucha sutileza y en el lenguaje diplomático, también dice, no vamos a abandonar a la Argentina,
pero de la plata no habla y en principio hay una reunión en Washington la semana que viene. No, está bien, está claro, pero es que primero la declaración del staff tiene que ser en ese sentido, uno no puede esperar milagros, primero. Segundo, uno no va a recibir la plata si no cumple, es decir, ¿qué significa cumplir? El objetivo de este programa es que Argentina arregle sus cuentas, ordene sus cuentas. Hay otros objetivos, pero básicamente lo que tiene que hacer es ordenar sus cuentas. Y lo que tiene que hacer el próximo gobierno, si quiere negociar, es tener cuentas también ordenadas. Es decir, lo que se le deja al próximo gobierno no es que pueda hacer cualquier cosa. No puede hacer cosas que en el mundo no se aceptan, como tener doble mercado, triple mercado de cambios. Eso no estaría dentro de un acuerdo con el fondo. Es que no puede, no debe. Poder puede, digamos. No puede conmigo, no puede conmigo, es decir, el Fondo Monetario. Es decir, el Fondo Monetario no se lo aceptaría, creo yo, digamos, eso es lo que no ha hecho habitualmente, no aceptarlo. No puede no tener alguna mejora del fisco. El fisco quiere decir tener mayor superávit que el que tiene, hoy en día tenemos déficit, por una sola razón. Porque cuando yo me vaya, el fondo se vaya, no hay nadie que le va a prestar. Entonces es mejor que usted no tenga déficit, porque si tiene déficit, ¿quién le va a prestar? Para pagar no solamente sus vencimientos, sino para pagar lo que es el gasto corriente. Vamos a poner los salarios, algo más terrible, las jubilaciones. ¿Con qué las va a pagar? Si usted no hace equilibrio presupuestario, que es hacer el superávit necesario para pagar los intereses, la deuda, etcétera, usted no tiene alternativa. Bueno, alguien diría, qué sé yo, excepcionalmente meto mano en el Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Otro diría, bueno, hay que hacer política contracíclica. No puedo tener superávit porque tengo que dejar que la economía arranque, por lo tanto tengo que bajar impuestos, tengo que poner plata, tengo que fomentar el consumo, y porque no me queda otra alternativa que eso. Bueno, uno lo escucha, ¿no? Por lo bajo. Sí. Mire, habitual. A ver, Paulino, ¿qué se hizo antes del 2015, hasta antes del 2016? Primero, no me alcanzaba la plata y puse el impuesto inflacionario. Es decir, el impuesto inflacionario es una forma de recaudar plata. Y cuando no me alcanzó esa plata, eché mano a las reservas. Cuando se terminó el gobierno anterior, las reservas eran menos 2.000. O sea, eran negativas, no había reservas. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede hacer un gobierno de aquí en más? Porque ahora ya no hay AFJPs, ya no están más las AFJPs para ir a sacar la plata. Está el fondo del ANSES, pero no están las reservas, porque a fin de año las reservas van a ser bastante chiquitas. Impuesto inflacionario, a ver, una cosa es pasar de 10% de inflación anual a 50%. Pasar de 50 a 70 no me da mucho, porque ya la gente está huyendo del dinero. Y cuando uno pasa de ciertas tasas, hay trabajos en la economía, cuando uno pasa del 50%, la inflación espiraliza. Si usted quiere cobrar un poquito más de impuesto inflacionario... ¿Y eso es un riesgo hoy? Bueno, es un riesgo, no hoy, es un riesgo mañana. Digamos, mañana quiero decir, depende de las políticas que se adopten. Si el mercado no reacciona a estas decisiones que tomó el ministro Lacunza, ¿tiene margen el gobierno para más medidas o está empezando a quemar las naves? Esto es un poco quemar las naves en el sentido de que uno no tiene instrumentos que sean persuasivos. O sea, porque la pregunta es, el mercado financiero, el mercado de capitales es un mercado donde uno no obliga a la gente, tráigame su capital, démelo, que yo se lo convierto a la tasa que yo quiero y se lo devuelvo cuando yo quiero. Así no funciona el mundo. Cuando uno empieza a hacer cosas de este tipo, y bueno, está notoriamente diciéndole a todo el mundo que está en problemas, y la consecuencia es que nadie va a venir a prestarnos. Entonces, si el mercado no reacciona, yo diría, lo que hay de aquí a fin de año es dólares en principio para satisfacer al mercado porque se ha sacado parte de los vencimientos. Hay menos restricciones sobre la parte de pesos, también, con eso se ha aliviado la situación a fin de año. Lo que no ha cambiado sustancialmente es el hecho que quien venga va a tener que ponerse los pantalones. Juan, ¿hay algún riesgo de corralito? Perdón por la pregunta, pero lo escuché tanto hasta la pregunta al millón. ¿Creen que uno sabe, etcétera? Le preguntan, ¿hay riesgo? ¿Paso? ¿Saco la plata? ¿No la saco? La pregunta desde hace ya 10 días, 15, 20 días. No, yo no veo la razón en un escenario donde uno no tiene salida de depósitos notoria, porque, a ver, es importante entender esto. Los depósitos en dólares, por un lado están encajados una parte en el Banco Central y por otra parte están prestados a exportación. A exportadores. Que cobran en dólares. Que lo que cobran son dólares. Entonces, en general todos los préstamos, esos son para cobrar
cobrar ahora o dentro de unos meses. Y los otros son dólares que están en el Banco Central, que en general no se usan para, digamos, para otra cosa. De modo tal que en dólares no está el riesgo. En todo caso, alguien puede decir, no me satisface la tasa en pesos y tengo miedo que el año que viene el tipo de cambio sea cualquier número, entonces convierto mis pesos en... Bueno, esas cosas siempre pasan, alguna gente lo hace. Lo que pasa es que ya hemos hecho una licuación de esos pesos enorme para tener un número. A comienzos del 2018, todos los pesos de la economía eran 105.000 millones de dólares. 105.000 millones de dólares. Es el total de los pesos en la economía en cuenta corriente. Hoy son apenas 50.000 millones de dólares. Menos de la mitad. Es decir, los hemos licuado. Por devaluación y por aspirar pesos del mundo. Sí, y la devaluación importa mucho. Y obviamente, a algún tipo de cambio, esos 50.000 son 40.000, 30.000. Es decir, no hay, o sea, uno no se queda en cero, nunca. La renegociación bajo legislación local que mandan al Congreso, Sí. ¿es una especie de reestructuración? Bueno, tendremos que ver las consideraciones, digamos, qué es lo que se propone exactamente, porque sabemos que hay un reperfilamiento, es decir, básicamente decir, yo no hago quita de ningún tipo, pero, digamos, lo que pido es que, lo que ofrezco es que me den más plazo en los intereses, en el capital, lo que sea. Eso es una forma de reestructurar, sin duda. No necesariamente tiene que ser visto, entiendo yo, pero es una cuestión que los mercados financieros dirán en estos días. Lo que uno tiene que entender que eso no alcanza para vivir y el año que viene expandir el gasto y hacer cualquier cosa. No alcanza porque el problema central de Argentina es que seguimos teniendo que hacer cosas que no hemos hecho. Y los países que se mencionan como casos que resuelven sus problemas reestructurando, como Ucrania o Uruguay, que se han mencionado, porque esta es una reestructuración a la uruguaya en todo caso, es un intento de reestructuración a la uruguaya, por lo menos de una parte, sin quita directa. Lo que uno tiene que saber es que esos países hicieron grandes esfuerzos y mejoraron el fisco enormemente en el primero y segundo año de sus procesos. Juan, lo último, acá está Daniel Menéndez, uno de los que marchó hoy, movilizó. La calle estuvo tomada por organizaciones sociales, intuyo que la política metió la cola, hay un componente adicional. Vienen pidiendo por la emergencia alimentaria, eso es más plata, y él le va a decir, mira, acá no se come. Necesitamos de emergencia algo. Los jubilados, la gente. Y entonces, ¿cómo conciliamos las dos cosas? Al que le debo no le puedo pagar en tiempo y forma. Y le digo que no le puedo pagar. Pero para garantizarle que algún día le voy a pagar, tengo que hacer un ajuste importante y poner las cuentas en orden. Sin embargo, una demanda creciente que me corta rutas, que protesta en la calle, que amenaza con una campe la semana que viene, que produce hechos políticos, que produce situaciones con contenido político, me dice, denme a mí, porque si no, la situación no se aguanta y el estallido social está a la vuelta de la esquina. ¿Se entiende? Esto es un poco también el dilema del ministro Lacunzi y supongo el gobierno. Sí, eso es un hecho político. El que está marcando Paulino es un hecho netamente político. Digamos, tiene base económica, eso es lo que hay que entender. También hay que entender que el gasto social, en la parte que hace a programas y planes, ha crecido este año más que el resto del gasto. Y consiguientemente ha habido una consideración especial, tanto que está considerado en el programa con el Fondo Monetario. Lo que uno puede considerar que dado que la tasa de inflación está subiendo, o sea, acá ahora está subiendo, uno debería repensar si no tiene que agregar algo. Bueno, agregar algo ahí va a significar que uno tiene que, eventualmente, es posible, va a tener que recortar en otro lado, porque no se trata de imprimir billetes. O sea, sería muy fácil todo esto si uno pudiera decir, bueno, aumentamos 20% el gasto social, eso mejora la situación, pero lo hacemos con emisión de dinero. Bueno, eso no resuelve las cosas porque es estafar a la gente. Es básicamente generarle todavía más inflación. Por lo tanto, lo que hay que recordar es que la cantidad de dinero que hay es finita, está bien delimitada, y si uno le da más a una parte, y tiene razones para darle a alguna parte, más allá de las consideraciones políticas que haya, hay también razones para ser disciplinado en el gasto como en su familia. Alguien le pide más, usted lo da, pero usted va a tener que hacer algún esfuerzo
para poder ahorrar lo que usted está gastando. Sí, me enseñaron que el billete no se estira, no cambia de denominación y el valor que tiene es el valor que tiene. Lo que uno puede hacer es elegir en dónde lo gasta. Es más o menos así. Juan, gracias por este ratito. No, gracias a usted. Muy gentil.